escucho? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿No te hace nada? No, no. Solo fuera del celular. Cortando. Solo escuchando pues tienes que hacer, nada más. Amén. ¿Se escucha? Amén. Muy fuerte, porque yo soy gritón. Ustedes saben que soy gritón. O sea, no como mi abajo. ¡Amén! Amén. Hay que molestar a mi papá, hay que aprovechar. Como yo estoy toda una vida, así que tengo que aprovechar. Amén. Vamos a orar, amén. Vamos a partir del tío orando. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. El día de hoy, Padre, me presento como un siervo para entregar tu palabra a mis hermanos. Bendito Padre, tú sabes y conoces en mi corazón que yo de verdad no quiero que ninguna palabra corrompida salga de mí. No quiero enseñar nada que no provenga de ti, ya que no quiero salirme dentro de tus márgenes, de tu sana doctrina. Te pido, Padre, que a mis hermanos pueda, Padre, entender y pueda hacer un switch. Yo no quiero causar emocionalismo, sino quiero causar, Padre, el switch que tú me has causado a mí a través de esta palabra. Te pido, Padre, que bendigas esta palabra, que bendigas a los que están presentes, que bendigas, Padre, a las personas que nos están viendo en vivo y que bendigas, Padre, a las personas que no están. Te anhelamos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. A los que no saben, estamos en vivo, ¿sí? Tan, tan. Así que todo lo que digan, todos lo van a ver. Una de las cosas, yo he predicado como 4 veces aquí. Una de las cosas que a mí me gusta siempre es hacer un epílogo. No sé si se han dado cuenta, ¿no? ¿No se acuerdan? Porque... Bueno, el epílogo así. El epílogo es aparte de la predicación, pero es como para entrar en sí. Ustedes saben de que a mí, yo me río de muchas cosas. Me gusta reírme de todo. Una de las cosas a mí de las que más me da risa, mucha de risa en el cristiano, es la justificación. Lo encuentro, o sea, es triste, pero lo encuentro divertido, las salidas que tiene a veces la persona con la justificación. Me acuerdo, te voy a dar 2 ejemplos. Una vez cuando había pocas personas, yo prediqué sobre la parábola del sembrador, sobre una de las parábolas, ¿cierto? Prediqué, hablé, bla, 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 llegó el menos culto y se levantó un hermano, una hermana y dijo, ojalá hubiera más gente para que escuchara la predicación. En vez de dar las gracias a Dios por haber estado mejor, o por haber escuchado, o haber aceptado esto, ¿cierto? Su justificación fue, hay que hacerlo de nuevo porque a lo mejor a otras personas le hace bien más. Me dio risa, pero fue como justificativo. Lo mismo, hace poquito predicó mi primo Javier, una aplicación de las pocas que tiene buena, que predicó sobre Caín y Abel. Una de las cosas que él le chocó y que a mí también, que él hablaba, ¿cierto? Y decía de que Caín era como nosotros, ¿cierto? Porque él estaba en la presencia de Dios. Dios hablaba con él directamente. O sea, significa de que él en estos tiempos era cristiano. Porque él hacía las cosas que a Dios le gustaban, hacía las cosas, él entendía a Dios. Y aún así él pecó y cayó. Se levantó otro hermano o otra hermana y dijo, bueno, Dios conocerá mi corazón. Entonces, en vez de decir... recibo esta palabra y quiero cambiar, pero Dios me conocerá. Entonces, me llama la atención cómo nosotros, lo digo también porque uno también muchas veces lo hizo, cómo la justificación a nosotros nos hace pasar por abajo la palabra, por al lado. Como una vez una hermana dijo, ay, que el apóstol Pablo es machista. En vez de someterse a lo que él dice, mejor decimos, no, es que él es machista. Y no entienden que el ministerio de Pablo era solamente financiado por puras mujeres. ¿Cómo él va a ser machista? Si todo su ministerio, nosotros leemos el libro de los Romanos, era financiado por puras mujeres. Entonces, para los que vienen a la reunión a los estudios, eso lo saben. A mí y también a los que han leído la Biblia. ¿Cómo él va a ser machista si él es así? Entonces, la justificación, porque prefiero no escucharlo, ¿cierto? Porque no. Entonces, eso a mí me causa mucha gracia porque yo he vivido una vida con pura justificación. Entonces, uno de repente se ve atrás y ve todas las justificaciones que uno tiene. Entonces, aquí voy con esto, que el día de hoy la palabra es para usted, para el que está aquí, para que no haya justificación en usted, ay, al hermano que no vino, a él le haría súper bien esta palabra. No, es para usted, es para mí,
porque yo tampoco no vengo a subirme acá como un super santo, ¿cierto? Aunque somos todos santos, pero un hombre como que esto ya lo tiene todo por cumplido, sino que son palabras que a uno le toca y que uno quiere compartirlas con ustedes, porque uno incluso intento siempre poner ejemplos míos personales, dejarme mal a mí mismo, para que ustedes entiendan de que somos todos iguales, de que a todos nos cuesta tanto, a todos nos cuesta lo mismo. Entonces, como ya oré y ya dije el epílogo, ahora entiendan de que no haya justificación hoy día, ni en ninguna de las predicaciones. Si usted está aquí, si Dios lo puso aquí el día de hoy, si tuvo el tiempo de venir aquí, es porque esto es para usted. Si usted justo se conectó y puso y abrió la cámara y está escuchando la predicación, esto es para usted. No es para fulano, sotano, berengano, es para usted. Así que esperemos que el día de hoy no haya justificación. Ojalá que esta predicación no haya sido cuando antes venían más hermanos. No, no es para usted. Amén. Así que tómenlo personal. Y si se siente ofendido, mejor todavía porque es para usted. Porque es personal. Hágalo pensando de que lo estoy mirando a usted, va fijamente en la cara. Y digo, ay, el Iván, que es ubicado, que me dijo a mí, es para usted. Y si diga, no, no es para, no, sí, hermano, hermana, es para usted. Amén. Amén. Ahí estamos, el epílogo. Terminamos. Ojalá fuera otro día. El día de hoy voy a predicar sobre un hombre que todos conocen, pero quiero resumirlo un poquito, que se llama Jacob. Siempre intento hablar del Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque soy malo para el Antiguo, porque siento que el Antiguo es para los mundanos, ¿no? Es porque siento que hay más referencias quizás para el caminar del cristiano en el Nuevo. Pero el Antiguo, obviamente, lo hemos visto en las clases, que es súper importante, porque todo se basa del Antiguo prácticamente. Pero así que quiero hablar de un hombre que se llama Jacob. Yo sé que todos conocen la historia de Jacob, pero para agarrarme del versículo que quiero poner más adelante aquí, vamos a hacer al final, para ir cambiando un poco el esquema, necesito que entiendan por qué lo dijo. Porque es importante siempre el contexto de la historia, del versículo, porque si no, se forman pretextos. Y al formarse pretextos, se forman puras malas doctrinas, que es lo que pasa el día de hoy en la iglesia. ¿Amén? Ya. La historia de Jacob parte desde Génesis 25. De ahí en adelante, parte de su vida. Jacob, cuando él nace, se lo voy a resumir, nace con otro hermano, ellos son gemelos, que son Jacob y Esaú. Cuando Jacob nace, ¿cierto? Él sale, cuando lo sacan de la panza de la mamá, él sale, ¿cierto? Agarrándole el talón al hermano, dando referencia de que él quería nacer primero. Por eso le ponen Jacob, que significa suplantador. Entonces él nació como el suplantador, porque lo único que quería era tener esta bendición desde el principio. Entonces él nace con esa perspectiva, nace con esa forma. Entonces, mientras él va caminando, ¿cierto? En todo este proceso, su vida completa es engañar y suplantar a la gente. Aún así siendo él también, igual que Caín, conociendo la voluntad de Dios, conociendo quién era Dios, su vida solamente era hacerlo. Incluso engaña a su hermano con la primogenitura, se la quita por comida, porque también, cierto, Esaú tampoco veía a Dios como algo tan importante. Entonces él como sabía que Dios era real, porque él conocía que Dios era real, él sabía que la bendición estaba en la primogenitura y él la quería, porque él también debía tener conocimiento de la promesa de Abraham. Abraham era el abuelo de Jacob. Entonces él sabía de que como Dios le prometió a Abraham que iba a estar con él siempre, él también la quería, porque él sabía de que si estaba con Dios todo le iba a salir bien. Pero vamos que es lo que pasa más adelante. Entonces él, ¿qué hace? Él quiere la primogenitura del hermano y se la quita por un palo de lentejas. Después sigue más adelante y no solamente le basta con eso, sino que quiere quitarle la bendición del padre. Entonces, ¿qué hace? Engaña a su papá. Engaña a su papá, se viste como su hermano, se echa el olor de su hermano, ¿cierto? Y hace que, como su papá estaba un poquito ciego, hace que su papá lo bendiga y le dé a él la bendición de la primogenitura. Porque no solamente bastaba con la bendición de la primogenitura de haber nacido, sino que tú necesitabas la bendición de tu padre para que te vaya bien. Entonces, ya en estas dos ocasiones, desde que él lleva naciendo, ya le hace justicia a su nombre, que es suplantador. Incluso Esaú se enoja tanto que dice, que le dice, cierto, buen nombre tienes, le dice. Eso, buen nombre tienes porque has suplantado mi bendición. O sea, de que mi padre no se equivocó al ponerte tu nombre. Y tan así que Esaú lo quiere matar.
Y él dice, ya mira, cuando se muera mi papá, te voy a matar. Porque ya mi papá ya estaba viejo. Y este hombre, como no era como Saúl era una persona musculosa, era alto, era grande. Incluso la Biblia dice que cuando él nació era hermoso, porque o sea, sabemos que no todos los rubios con ojos azules son hermosos. Ahí tenemos a mi primo. Pero él era hermoso, dice la Biblia, que era bonito, te pueden parecer, y Jacob no. Jacob, como si ustedes se dan cuenta, los gemelos, siempre cuando nacen dos, uno es más débil que el segundo, que el primero. Siempre el primero nace con más fuerza y más grande, o más gordito, el segundo nace más chiquitito, porque eso es lógico. Entonces él nació así, nació chiquitito, entonces obviamente llega el hermano, imagínense ustedes, le quita lo que él tiene y le dice, cuando se muera mi papá, lo va a matar. Entonces, ¿qué hace él? Huye, se escapa, porque le tenía miedo al hermano, obviamente. Entonces, cuando él se escapa, después de recibir la bendición de Dios, él llega a un lugar, que todos lo conocen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? Betel. Llega a un lugar que se llama Betel, donde se encuentra con Dios. Entonces, él tiene un sueño, imagínense, al igual que Caín y Abel, ellos conocían, sabían que Dios era real, porque Dios ya hablaba con sus padres. Ellos ya conocían la promesa, ellos ya conocían todo lo que venía. Entonces, ¿él qué hace? Él se queda dormido y tiene un sueño donde Dios le dice que lo va a bendecir. Que lo va a bendecir, que va a cumplir el pacto que hizo con Abraham, lo va a cumplir con él, porque obviamente Isaac le bendijo a él. El hombre se despierta y ¿saben lo que hace? Le da miedo. Dice, he tenido un sueño terrible porque aquí habita Dios. Y se escapa también del mismo lugar. Porque entiende él que ese lugar era santo, entre comillas. No sé si a veces a ustedes han visto personas que toman este lugar como santo y entran aquí con miedo, así como, ay, estoy en la iglesia, no puedo decir nada. A él le pasa lo mismo, porque él también conocía de Dios, pero por ahí, por encimita nomás. Entonces él se escapa y incluso le pone a ese lugar Betel, que significa la casa de adoración, y se va de ahí, con miedo. Después que él se escapa de ese lugar, llega donde un hombre que se llama Labán, que también conocemos la historia, ¿cierto? Que se enamora de una de sus hijas, la hija menor. Entonces, él llega y le dice, ya, quiero a tu hija, quiero casarme con tu hija. Ya, le dice, ¿qué tienes para darme? Le digo, no, yo quiero trabajarte. Te trabajo 7 años y tú me das a tu hija menor. El hombre acepta, llega a los 7 años, el hombre lo estafa, le da a la hija mayor, y el hombre alega, es lógico porque estaba enamorado de la menor, que de Raquel. Entonces le dice, no, me engañaste, pusiste a tu otra hija, ¿cierto?, en la cama, y con ella me junté, así que no puedo desecharla, no puedo sacarla de mí porque ya me junté con ella. Entonces le dice, ya, trabájame otros 7 años y también te doy a Raquel. Y él dijo, ya, aceptó, y dentro de la misma semana, del mismo mes, se casa también con Raquel y Lía, con las dos se casa. Entonces se queda también con él trabajando otros 7 años. De eso, en el tiempo que pasa, él tiene muchos hijos, ¿cierto? Todos sabemos la historia de todos los hijos que tuvo, de los problemas que pasó con Lía, con Raquel, que no podía tener hijos, todos los hijos que tuvo Lía, todos esos problemas, ¿cierto?, pasaron cuando estaba viviendo con Labán. Entonces él después se quiere ir de ahí, porque se da cuenta que los hijos de Labán lo tratan mal, le quitan el salario. Entonces él se quiere ir, y para irse él hace un pacto, un trato con Labán. Le dice, él le reclama, obviamente, le dice, ¿sabes qué? Tu hijo me trata mal, yo quiero ir. El hombre no quiere que se vaya, porque él sabía que Dios estaba con él, y que todas las cosas que pasaban, él tenía muchas ovejas por Jacob, porque Dios estaba con Jacob, él lo sabía, porque él conocía el pacto. Me imagino que ellos a veces entre tragos, porque ellos bebían, aunque los religiosos digan que ellos no bebían, ellos bebían y se emborrachaban. También lo vemos con Noé, lo vemos con Sansón, que ellos lo hacían, se emborrachaban. Entonces ellos, al emborracharse, ¿cierto? A lo mejor, como pasa de repente en las conversaciones de culito, dicen, a mí Dios me bendijo desde en Betel, y a lo mejor tuvieron una conversación. Entonces él sabía de que Dios estaba con él, no solamente porque él se lo dijo, sino también porque veía que todo lo que él hacía fructificaba. Entonces no quería que él se fuera. Y él llega Jacob y le dice, ya, déjame ir, deja que me vaya, pero pero dame solamente a los animales manchados, ¿cierto? A las cabras con mota y las ovejas manchadas. Él le dice, sí, acepta, y otra vez lo estafa, y le corta todos los animales que eran de otro color, se los saca, se los retira a 3 días, ¿cierto? Ya todos conocen la historia que hace Jacob después, que pone, ¿cierto?, una vara donde bebían las ovejas para que las ovejas nacieran manchadas,
y toda esa cosa. Resulta que después este hombre se entera de que los hijos de Labán estaban enojados con él, porque le iba muy bien y pensaban de que él había estafado a su papá, cuando el Labán lo había estafado a él. Entonces, ¿qué hace él de nuevo? Se escapa, huye con su ganado, que ni siquiera era de él, porque era de su, o sea, habían llegado a un acuerdo entre comillas, pero se escapa igual, se escapa con su esposa y con todo su hijo. Entonces, cuando él se escapa, se encuentra con Labán, tienen un pacto, conversan, se van bien, todo termina todo lindo y se siguen yendo. Entonces él dice, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir a la casa de mi papá, con Esaú. Pero el problema es que él todavía tenía miedo de Esaú. Entonces cuando tiene miedo de irse para allá, vamos a ver lo que vamos a ver hoy día. En Génesis 32:9. Dice así, mi primo se lo voy a poner ahí, versión Reina Valera. Entonces, contexto nuevamente. Él quería irse 32:9. 32. Entonces, él quería irse donde el hermano, tenía miedo, porque él lo iba a matar. Incluso el hermano manda siervos para recogerlo. Él dice, no, déjame quedarme aquí unos días, porque él quería preparar todo para que el hermano no lo matara, porque tenía miedo. El hermano le dijo, no te voy a matar, estoy feliz contigo, eres mi hermano, yo te amo. Y él aún tenía miedo. Tenía miedo porque era un poquito cobarde el hombre. Entonces, cuando pasa esto, él dice esto, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te daré bien. ¿Cuál es su respuesta? En la predicación del día de hoy, yo le puse nombre, se llama el Dios de otros. Se lo comenté a mi papá, se lo comenté a mi primo, porque quería darle un spoiler para que no se lo perdieran. El Dios de otro. ¿Por qué? Entendiendo la historia de Jacob, Jacob clama a un Dios que él no conoce. Dice, Dios de mi padre, Dios de mi antepasado. Yo la primera vez que me topé con esto, sufrí, porque yo una vez les dije a ustedes que yo soy cristiano desde chiquitito. Y yo en las clases les he dicho de que muchas veces mi cristiandad, mi espiritualidad, no era mía, sino era de mi papá y de mi mamá. Entonces, como era de ellos, todo lo que yo hablaba provenía de ellos y no era personal. Obviamente, yo cumplí la ley, cumplí las bendiciones, ¿cierto? Yo estaba, no forniqué, no robé, no adulteré, no, las cosas eran una persona correcta. Pero mis bases eclesiásticas, prácticamente el fundamento era mi papá. Porque él era el que me enseñaba. Obviamente yo leía, pero lo que él era en mí era ley. Entonces, yo después me fui lejos y yo seguía cristiano, pero yo seguía descubriendo y leyendo, pero lo que él me dijo era ley. Sus enseñanzas para mí eran ley. Entonces, una vez, estaba yo en Talca, ya casado, viviendo, y me topé con dos testigos de Jehová, con dos mormonas, que ellas me hablaban de las cosas que habían sufrido por el evangelio, porque ellos dejaron a su familia. Ellos, cierto, no sé, la gente cree que los mormones a ellos les pagan, ellos no les pagaban nada, ellos se sustentaban por ellos mismos, entonces ellos sufrían por eso, y nos contaban eso. Entonces, yo con mi soberbia, como Jacob, como yo sabía que Dios estaba conmigo, porque Él me bendice y estaba conmigo, y le dije, ¿cómo sabes tú que Dios, que lo tuyo es correcto? Ellos me dijeron esta respuesta sencilla, estoy seguro que aquí, el 100% de los que estamos acá, me dirían la misma respuesta. ¿Cómo ustedes saben que son cristianos? ¿Cómo ustedes saben que Dios existe? Su respuesta fue, porque lo siento en mi corazón. Esta palabra a mí me marcó. Porque ellos sentían que estaban bien como mormones, porque lo sentían en su corazón. Porque el Dios que a ellos les habían enseñado, ¿cierto? El Dios que ellos no habían investigado, sentían de que hacían las cosas bien. Jacob iba por el mundo. Iba, ¿cierto?, caminando hacia su promesa, porque su abuelo se lo dijo. Su tatarabuelo le dijo, Dios estuvo conmigo y me bendijo. Y le dice, si Dios está conmigo, entonces también me va a bendecir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que robarme esa bendición. Incluso vemos más atrás, más adelante después de esto, que él pelea con un ángel. Porque él quiere a toda costa robarse la bendición de Dios, pero él no entendía. No entendía de que Dios estaba con él por consecuencia. Solamente tenía que buscarlo, que estar con él. Pero él no. Él entendía que el Dios de su padre lo iba a bendecir. Entonces, yo cuando me llevé con esta mormona, yo caminaba, entonces llega Dios en su misericordia. Yo siempre digo de que Dios habla siempre en el idioma que uno habla. Yo hablo súper así como, mi tía realmente se molesta cuando digo a la cocina. Oye, ridículo, yo hablo con esa palabra. Entonces,
o hablo y chipeo los dedos a veces cuando hablo, cuando tengo que llamar la atención. Entonces yo mientras hablaba con él, o mientras yo iba para la casa con mi señora, escucho en la mente, oye, así, oye, ¿por qué me buscas? ¿Sabes que soy real? Yo sabía que si le decía que sí, porque lo siento en mi corazón, yo sabía, porque así como me iba a responder de forma inmediata. Entonces, ¿cómo sabes que ella está mal y tú estás bien? Entonces, intenté todo ese camino que a la casa evitar esa conversación mental con el Señor. Entonces, me dio a conversar acá, bla, 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 conversamos. Entonces, en la mente estaba todo el rato, oye, ¿sabes que me conoces o no? No, sí, sigue caminando. Alababa al Señor, estábamos en la calle, me puse a cantar. Imagínense la hipocresía, porque no, escapaba de mi realidad. Sabía en lo interior de que el Dios que seguía no era mío. ¿Cuántos de los que están aquí creen en un Dios que no conocen? El Dios de su mamá, el Dios de su papá, el Dios de su abuelo, el Dios de su pastor, el Dios de la iglesia de allá, el Dios de la iglesia de acá. ¿Cuántos creen en ese Dios que no han experimentado nunca? Yo me vi en esa circunstancia, porque yo clamaba a un Dios, me congregaba en un lugar donde había un Dios que realmente no conocía. Entonces yo clamaba al Dios de mi padre. Decía, Dios de mi papá Juan, bendíceme, y no era así. Dios de mi esposa, bendíceme. ¿Cuántas veces usted clama a un Dios que no tiene idea quién es? Él tiene misericordia de usted porque Él es misericordioso. Si usted ve que el Señor le bendice, al igual que con Jacob, lo hace porque Él es misericordioso, no porque usted lo conozca. Dios bendecía a Caín de la misma forma que a Abel, porque Dios es misericordioso. Él lo hace porque a Él le gusta eso. A Él le gusta estar ahí con su hijo, aunque usted no lo conozca, aunque usted diga conocerlo, Él igual va a estar ahí. Pero el punto es que llega un tiempo del cristiano donde el Señor llega y te dice, comienza a buscarme, te doy todos estos problemas para que me busques. No, pero es que no, que yo te conozco. Tú no me conocís porque no he perdonado, tú no me conocís porque no has sanado, tú no me conoces porque no has hecho las cosas reales. Hace poco tu hijo o tu hija te dijo esto, ¡guau, desgraciado, me voy a sentir mal! Porque no conoces a Dios. Conoces al Dios de tus papás, al Dios de tu abuelo, conoces al Dios de tu doctrina o al Dios cierto de tu crianza. Y a veces yo le tiro muchas cosas malas a mi papá de acá arriba, porque no son cosas malas, sino que después por la experiencia. Él tiene sus experiencias con Dios y sus experiencias no podían ser las mías. No pueden ser las mías, tengo que vivir mis experiencias personales con Dios. Yo llegaba a jugar a medio mundo, porque yo sentía que todo era malo, porque mi papá había tenido, quizás, no sé, él tenía el fundamento de la madurez para pensar así, pero yo no, yo era más débil que eso, provocando de que yo fuera una persona extremadamente prejuiciosa, extremadamente jugadora, porque no conocía de Dios, creía que le conocía, pero era el Dios de mi papá, no era el mío. Dios podía decir, a ti te conozco, Juan, a ti no. A ti te conozco, Susana, a ti no. A ti te conozco, pastor de acá, a ti no. A ti te conozco, a ti no. Porque tú no tienes comunión conmigo. Jacob estaba aproblemado. Estaba triste, porque tenía miedo que lo mataran. Y él dice, Señor de mi papá, ayúdame. Vio cuánto Dios lo bendijo de ahí para atrás. Señor de mi abuelo, ayúdame. Dios en su misericordia le respondió igual. Pero él no tenía comunión con Dios porque él seguía siendo un usurpador. Él seguía siendo un ladrón de bendición. Seguía siendo un ladrón un ladrón de doctrina. Lo seguía haciendo. Creía en un Dios que él ni siquiera conocía. Yo lo he visto muchas veces en muchos hijos de papás cristianos que son igual de cerrados o incluso muchas veces a mí me han dicho, yo, gracias a Dios, tengo la facultad de que retengo información muy rápido. Lo que tiene que ver con la Biblia, la historia, me gusta, me da mucho leer. Entonces, muchas veces se me ha topado papás y hijos que me dicen, a ti te falla la letra. Me dice papá, de repente llega el hijo y me dice, tenés mucha letra. Entonces, agarran la misma doctrina que el papá porque no entienden, no conocen de Dios como ellos debieran conocerlo. A lo mejor el papá puede decirlo con justificación, pero el hijo no puede porque es aparte, es un ser aparte. Él no es el hijo de él tiene que ser el hijo de Dios aparte. De repente nosotros vamos caminando, juzgando, criticando cosas, ¿cierto?, de doctrinas que ni siquiera son nuestras. Pero como no leemos la Biblia, como no estudiamos, no tenemos idea a quién seguimos. Mis hermanos, su Dios es suyo o es de su esposa. El Dios es suyo o es de su hija. El Dios es suyo o es de su esposo. El Dios es suyo o es del pastor. El Dios es suyo o es de su mamá. ¿De quién es su Dios? ¿De quién es?
¿A qué Dios está adorando usted? Diga, el mío, ¿está seguro? ¿Cuántas veces ha leído esto? ¿Cuántas veces Dios se ha arrodillado? ¿Cuántas veces ha buscado? ¿Cuántas veces Dios lo ha encarado? A mí me encaró en ese lugar delante con unas mormonas, hermano, con unas mormonas. Y en vez de que me hablaran el pastor de acá arriba, me hablaba una mormona. De que me dijo solamente por unas palabras sencillas. Una vez, aparte, yo estaba con una familia, nos pusimos a hablar sobre la sangre, sobre cómo era la sangre, de que Dios no permitía comer sangre. Entonces, una de las hijas me dice, yo sé que no debo comer sangre. ¿Por qué lo dices? Porque mi mamá me lo enseñó así. Pero, ¿acaso tú sabes que eso es correcto? Obviamente sabes la Biblia que no debemos hacerlo, pero yo le preguntaba, le decía, dime, ¿dónde sale que no debes comer sangre? Es que yo cuando lo dejé hacer me sentí bien. Pero ¿dónde sale? ¿Por qué tienes doctrina en tu mente que tú mismo no has experimentado? Es que Dios, incluso los pentecostales se agarran mucho de este versículo de acordáseme con tu sangre, o de repente el tema, ejemplo, cuando nosotros hablamos de las peticiones, hermano, para aquel que está en Cristo, que usted está enfermo, da lo mismo, no importa. Porque la Biblia te dice, te enseña de que Él va a estar contigo siempre, aunque estés mal, aunque estés muerto, aunque estés vivo, siempre va a estar contigo. Pero estamos afligidos igual. Yo he conocido personas que llegamos, hola hermana, ay, que me saluda tan fuerte que me duele el brazo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo? Hermano, que el Señor te bendiga, amén, fuerte, firme. ¿Por qué tenemos que estar pendientes del Dios del otro? Es que no es malo tomar pastillas, no es malo, pero ¿quién te enseñó eso? Enséñate lo que dice aquí la palabra y comienza a adoctrinarte, comienza a crecer, comienza a dejar de creer en el Dios de ajeno, en el Dios del otro y busca tu Dios personal. Hemos estado hablando de que son los tiempos finales. Todos aquí como coordinamos, hermano, quiero dar las gracias porque son los tiempos finales. ¿Estás consciente de lo que significa que sean los tiempos finales? Dios viene a buscar a su pueblo, a sus hijos, no al hijo del otro. Porque la santidad no es hereditaria. Por ejemplo, aunque la Biblia diga de que el hombre y la mujer cuando se juntan son santificados, ¿cierto? No significa de que la esposa o el esposo sea santo porque la esposa o el esposo sea santo. No, la salvación es personal. Si Dios viene a buscarte a ti personalmente, aquí no hay nepotismo. Entonces, mi hermano, ¿a qué Dios has creído tú? ¿En qué Dios has buscado? Escudriñate realmente todo lo que tienes en tu mente, toda tu doctrina, ¿es tuya, es personal, es a través de tu búsqueda o es de otros? Cosa que no es malo. No es malo, ¿cierto?, entender cosas de otros, pero el punto es también, a ver, ¿tiene razón lo que dijo este pájaro andilibano, no? Ah, sí, me contó la historia bien. Sí. Ah, no, ¿a quién le faltó la parte? No, no le creo. Pero el punto es, estamos aquí, estamos en búsqueda personal. La Biblia nos dice, mis hermanos, yo he orado también por sanidad en mi casa, he orado por todas esas cosas, por bienestar, pero la Biblia nos dice que Él va a estar con nosotros sin importar qué. Y es lógico que nosotros caemos a Dios por sanidad y por esas cosas, pero Él nos dice que va a estar aquí sin importar qué, que tengas fe. Ya que la fe es una manifestación de creer en Jesucristo. Si esto nos dice, ¿cierto?, como el mundo, la iglesia se ha normalizado, ¿cierto?, como se ha vuelto de una forma normal, de una forma tranquila, es normal pensar en esas cosas. No, que si yo me enfermo, tomo una pastilla, me siento bien. Yo me acuerdo siempre, voy a atajar a mi papá de nuevo. Y además, cada vez que estaba enfermo o me sentía mal, me decía Jeremías 33:3. Me daba rabia a mí que me dijera esa cuestión. Porque yo lo veía a él tomar siempre pastillas para dolor de cabeza, siempre me decía lo mismo, y yo lo encontraba hipócrita. Pero yo, porque él tenía la cabeza y tomaba Tapsin. Yo decía, papá, me duele la garganta. Jeremías 33:3. El punto de que esa doctrina era cierta, era verdad. Yo intento no tomar pastillas. De repente mi hija está enferma y oro y clamo y el Señor me la sana de inmediato. Porque yo creo en un Dios real. Mi papá me guió hacia un Dios que yo empecé a conocer que era verdadero. Pero el punto es que yo no podía estar toda mi vida dependiendo del Dios de Él, de su oración, porque es mi Dios personal. No puedo ser como Jacob. No puedo creer en el Dios de mi mamá. Porque su Dios no me va a salvar. El mío me va a salvar. Mi Dios me va a salvar. El Dios de otro nunca me va a salvar, nunca me va a sanar. El que me va a sanar va a ser el mío personal, mis hermanos. No quiero que respondan porque no quiero que caiga, porque recuerden que toda palabra va a ser respondida. Quiero que le vea de forma interna. No diga, porque quiero que lo piense y lo medite bien. ¿En qué Dios ha creído usted? ¿Es el suyo o es de otros? ¿Cuál es su doctrina? ¿Es suya o es de otros? ¿Necesita acaso de su esposo para poder entender? ¿De su mamá para poder entender? ¿De su pastor para poder entender? ¿Lo necesita? Amén, si lo necesita, pero ¿dónde está su fundamento?
¿Dónde está su doctrina? Si la iglesia, nosotros lo vimos en la pandemia. Las personas se dejaron de congregar y se perdieron todas. Porque creían en el Dios del pastor. Creían en el Dios del otro. Porque no tenían una salvación personal. Quedaron poquísimos, mis hermanos, yo lo digo, poquísimos. La iglesia mundana, voy a decir mundana, cerraron hasta los cultos. Los días, ahora hacen solo los cultos domingos, porque hay poca gente. Porque me puedo enfermar. No es que estoy en la iglesia, es que mi pastor hace los cultos solamente los jueves, los domingos, porque la semana tienen poco y nos enfermamos todos. ¿En qué Dios estás creyendo ese pastor? ¿En qué Dios está creyendo? ¿En qué Dios cree? Obviamente uno tiene precauciones en algunas cosas, eso sí es lógico. Si yo estoy muy enfermo, yo vengo con mascarilla o no vengo porque no quiero contagiar a nadie. Pero es el tema de la percepción. La percepción. Por ejemplo, un culto está bien, 2 cultos está bien, pero cancelar todos los jueves y los martes en otras iglesias porque me puedo enfermar. Porque están creyendo en el Dios que cree las asambleas de Dios. No en el Dios real. No en el Dios Yahvé, Elohim. No en el Dios real que uno debiera creer. La iglesia ha manipulado el cristianismo. Yo estoy en vivo y lo voy a decir aquí porque de verdad estoy en los estudios bíblicos, en el set, y me impresiona cómo la iglesia intenta poner un Dios que no es el Dios real. No es el Dios real. Y llegan personas y me dicen, la hermenéutica es tan importante como el Espíritu Santo. Falso. La hermenéutica es importante, pero nada va a ser más importante que el Espíritu Santo. Nada. Y nos enseñan así. No puedes tú hablar solamente con el Espíritu, necesitas hermenéutica. El apóstol Pablo no tenía hermenéutica. Pedro tampoco. Y predicaban así. Hermenéutica es la enseñanza de la escritura. Perdón, de los libros. Es como te enseña a estudiar algo. Es algo secular que lo pusieron en la iglesia. Como te enseña a entender algo con literatura, con todas esas cosas, con historia, te enseña cómo entender la Biblia. Pero el punto es que si tú vas a Corintios, te dice que la única forma de entender la palabra es con el Espíritu Santo. Pero no, también tienes que tener la hermenéutica. Hermanos, ¿dónde quedó? ¿En qué Dios estás creyendo? Y la gente se lo absorbe como nada. Conocí a hermanos que decían, la NTV es la Biblia real. Nunca han leído ni la Reina Valera, ni la América, ni la TLA, nunca han leído, pero como se lo enseñaron así, ellos lo asumen. ¿Cuántas personas dicen, no, es que la Reina Valera es la mejor Biblia aquí? ¿La has leído las otras? ¿Las has visto? ¿Que dice esas tonteras? No, pero es que es la fiel. ¿La has leído las otras? No. ¿Por qué dices eso? Porque te lo enseñaron así. Y tú no buscas más allá. Das una opinión al azar. Nunca has leído la TLA. Nunca has leído la NTV. Nunca has leído la NBI. Nunca has leído la América. Nunca has leído el Tanaj. Nunca has leído ninguna de esas cosas. Y ahora sí decís, no, esta es la mejor. Esta es la mejor. Es la mejor, lo digo yo. Porque he leído las otras. Prefiero las Américas si hablamos, ¿cierto?, en tema antiguo. Pero vamos, ¿cierto?, a en qué Dios has creído tú. ¿En qué Dios has creído tú? Te lo voy a personal, mi hermano. ¿El Dios en el que tú has creído es tuyo o es de otros? Porque si es de otros, no tienes nada que hacer. Porque la salvación es personal. Las vivencias son personales. Después que yo hablé con estos mormones, entendí y dije, me di cuenta de que no solamente era cristiano porque lo sentía en mi corazón. Me costó buscar una respuesta para eso. Estuve meses buscando y diciendo, Señor, ¿en qué mi chica estoy creyendo? ¿En qué estoy creyendo? ¿Cómo puede ser tan vanidoso de pensar que yo tengo la verdad y los otros no? Un queso en la cabeza, un queso. Llega otra persona, tú soy mundano porque pusiste en duda tu fe. No va en eso. Va porque viví una vida entera creyendo en un Dios que no era mío. Y sufrí por eso. Porque no lo experimenté como debería experimentarlo. Lo experimentaba con los testimonios de otros, no con los míos. Cuando empecé a experimentar a Dios conmigo mismo, en mi casa, con mi familia, empecé a entender que era real. No solamente porque lo dicen. Una vez nosotros conversamos en un nuevo estudio de que la única forma de entender que Dios es fiel es viendo su fidelidad. No sirve de nada que tú te digan, el Señor es fiel, amén, sí es fiel, has vivido su fidelidad. No, es que cuando tengo problemas, como dijo nuestra hermana, busco mis soluciones, yo solo. Porque no hay dependencia de Dios, no hay fidelidad de Dios. No podemos entender de que Dios es amor
cuando nosotros demostramos su amor. Mis hermanos, terminamos con esto. Se lo digo nuevamente. En el Dios que usted ha creído, mi hermana, en el Dios en el que usted ha creído, ¿es suyo o es de otros? Escudriñese en el corazón. No lo digamos yo le dije a tonta y a loca cuando estaba con los mormones. No, si es mi Dios, es mi Dios, es mío. Pero me fui a la casa, me escudriñé y me dije, este Dios no es mío, es de mi papá. Que el Señor esté con él, lo bendiga a él. Pero no es mío, porque no lo he experimentado. No he estado leyendo la Biblia así como Jacob. Usurpador de la fe. Usurpaba la fe de otros. Usurpaba la bendición de otros. Usurpaba la bendición de mi mamá. Mi mamá era cristiana, yo no. ¡Pum! Es que yo creo en el Dios de mi mamá. No sirve así. Creo en el personal. Le invito a mis hermanos a ponerse de pie, a orar, a pedir perdón y decir, Señor, muchas veces he tenido mala doctrina. Porque no leo, porque no escudriño, provocando de que crea en cosas que no son ciertas, cosas que son de otros y no son mías, cosas ciertas de las cuales otros me enseñaron y no estoy teniendo lo personal, la salvación personal, lo mío, mis experiencias. No quiero ser como Jacob, quiero ser como Israel. Recordemos que Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob después cuando Jacob conoce a Dios y dice, tú eres mi Dios, le dice más adelante en el 37, tú eres mi Dios Jehová, porque lo conoce. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar el nombre, que se llama Israel. Ya no eres Jacob, ya nunca más vas a ser usurpador. Hermano, no quiero tampoco ser estos hombres que cuando estuve en la iglesia que le cambiaran el nombre a todo el mundo. No, tú vas a ser un nombre cristiano, no, porque eso es antibíblico. Hablamos cierto de que tú es un nombre interno. Tú ya no eres para mí Dios, no eres mi Elohim, mi Yahvé, mi Jireh, mi Nisi, mi Rafá. Entenderlo, lo que significa Dios para nosotros. Amén. Oremos, mis hermanos, pónganse de pie. Escudriñémonos, mirémonos. Y si tú estás con justificación, porque es lo normal, pregúntate a ti mismo, dile a Dios, Señor, ¿te conozco como debo conocerte? Y déjame decirte que en cosas de segundo, el Señor te va a decir sí y no. Y es probable que te diga que no, porque nunca lo conocemos como deberíamos conocerlo. Bendito Padre Celestial, te adoramos. Lo hemos dicho muchas veces cuando estudiamos tu palabra en Romanos. No merecemos nada más